Descubrí que mi esposa me engañaba cuando la oía fuera diciéndole a otro hombre que nuestros 3 hijos eran suyos. Introducción, estimados espectadores, más del 93% de ustedes ven sin suscribirse. Por favor, apoyen el canal. Denle me gusta y suscríbanse. ¿Desde qué ciudad o país nos están viendo? Háganoslo saber en los comentarios. Ahora, comencemos. El suave zumbido de los monitores duales de Colin Brandt llenaba su oficina en casa mientras sus dedos danzaban sobre el teclado. Líneas de código se reflejaban en sus gafas de montura de alambre. El reloj de su escritorio marcaba las 11:47 de la noche. Una taza de café a medio vaciar se había enfriado junto a su alfombrilla de ratón. La superficie de cerámica llevaba las palabras descoloridas: el mejor papá del mundo. Un regalo del Día del Padre que Nathan le había dado hacía 2 años. A sus 38 años, Colin Brandt había dominado el arte de las sesiones nocturnas de codificación, sentado en un escritorio que Marlene había insistido en comprar en esa anticuada tienda de antigüedades del centro de Eastwood. Sonrió al recordarlo, pensando en cómo ella lo había convencido de que le añadiría carácter a su espacio de trabajo. El recuerdo de su entusiasmo aquel día todavía le reconfortaba el corazón, incluso mientras sus ojos le ardían por pasar demasiado tiempo mirando las pantallas. De repente, una carcajada flotó a través de su ventana ligeramente abierta, interrumpiendo su concentración. El sonido era familiar, la risa de Marlene, esa que todavía hacía que su corazón diera un vuelco después de 14 años de matrimonio. Pero algo en escucharla a esa hora lo hizo detenerse. Sus dedos se quedaron suspendidos sobre el teclado mientras escuchaba con más atención. El aire nocturno transportó su voz con claridad, cada palabra como una puñalada en su corazón. ¿Puedes creer que todavía no tiene ni idea? 3 hijos, todos tuyos, y sigue pagando el colegio privado. Las manos de Colin comenzaron a temblar. El brillo del monitor de repente le pareció áspero, casi burlón. Se levantó de su silla, el cuero caro crujiendo en el silencio que siguió a sus palabras. Sus piernas lo llevaron a la ventana automáticamente, su mente se negaba a procesar lo que acababa de escuchar. La voz de Marlene continuó, más suave ahora, pero todavía lo suficientemente clara: lo sé, Derek. A veces siento culpa, pero luego recuerdo lo bien que lo has planeado todo. Derek Ley. El nombre resonó en la mente de Colin, trayendo consigo una avalancha de imágenes. Derek en sus fiestas de Navidad. Derek aconsejando a su madre sobre inversiones. Derek sosteniendo a Caleb en su bautismo. Derek, con su sonrisa perfecta y sus trajes a medida, que había estado manejando las finanzas de su madre durante más de 15 años. Las rodillas de Colin se debilitaron, obligándolo a agarrarse al marco de la ventana para sostenerse. La madera áspera bajo sus dedos se sentía más real que cualquier otra cosa en ese momento. Afuera, Marlene caminaba por el sendero del jardín, su silueta iluminada por las luces de seguridad. Llevaba su bata de seda favorita, la que él le había comprado el aniversario pasado, y su mano libre gesticulaba animadamente mientras hablaba, sin darse cuenta de su audiencia. El próximo fin de semana. Sí, puedo hacerlo, continuó, su voz adoptando ese tono juguetón que Colin siempre había amado. La casa de playa de Clara es perfecta en esta época del año. Ya se ofreció a cuidar a los niños. Su madre, Clara, también estaba involucrada. La revelación lo golpeó como un impacto físico, forzando el aire a salir de sus pulmones. Su agarre al marco de la ventana se apretó hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Los recuerdos comenzaron a inundarlo, exigiendo ser reexaminados. Aquellas llamadas de emergencia del hospital que siempre parecían llegar cuando Derek estaba en la ciudad. Las frecuentes reuniones de planificación financiera con su madre que se extendían hasta tarde en la noche. La forma en que los ojos de Nathan se arrugaban al reír, justo como los de Derek. El cabello castaño rojizo de Grace, tan diferente de su propio castaño oscuro o del rubio de Marlene. El talento natural de Caleb para los números, reflejando la perspicacia financiera de Derek. Antes había desechado estos pensamientos, riéndose de los comentarios de sus amigos sobre lo poco que sus hijos se parecían a él. La genética es caprichosa, solía decir, orgulloso de su matrimonio seguro y su familia feliz. Ahora cada recuerdo se retorcía como un cuchillo, revelando capas de engaño que él había sido demasiado confiado para ver. Abajo, Marlene se rió de nuevo, el sonido ahora chirriándole en los oídos. Siempre sabes exactamente qué decir, ¿verdad?
Sí, me pondré ese vestido azul que tanto te gusta. Una pausa. Yo también te quiero. Colin observó cómo su esposa terminaba la llamada, sujetando el teléfono contra su pecho con una sonrisa soñadora que él había pensado que estaba reservada solo para él. Se quedó allí por un momento, bañada por la luz de la luna, luciendo como la mujer de la que se había enamorado hacía tantos años. Pero ahora, la veía de manera diferente, una extraña con el rostro de su esposa, una actriz que había perfeccionado su papel a lo largo de 14 años de matrimonio. Se dio la vuelta y caminó de regreso a la casa, su bata de seda brillando bajo las luces de seguridad. Colin retrocedió de la ventana, moviéndose en silencio a través de su oficina. No podía enfrentarla. No ahora. No cuando todo lo que creía saber sobre su vida acababa de revelarse como una elaborada mentira. La pantalla de su computadora todavía brillaba con el proyecto en el que había estado trabajando, líneas de código para una nueva función de software que de repente le parecieron sin sentido. La taza de El mejor papá del mundo se burlaba de él desde el escritorio. Luchó contra el impulso de arrojar todo al suelo, de destrozar la fachada cuidadosamente mantenida de su vida, tal como su realidad había sido destrozada. En cambio, se hundió de nuevo en su silla, sus movimientos mecánicos. El cuero ya no se sentía cómodo. Nada se sentía bien. Pudo escuchar los pasos de Marlene escaleras abajo, moviéndose por su cocina. Los sonidos rutinarios de su hogar, el zumbido del refrigerador, el tic-tac distante del reloj de pie en el pasillo, el suave murmullo del ventilador de enfriamiento de su computadora, todo pareció adquirir una cualidad siniestra. Sus manos temblorosas encontraron su teléfono. Abriendo su navegador, tecleó Derek Lell en la barra de búsqueda, algo que nunca había sentido la necesidad de hacer antes. Las imágenes se cargaron. Derek en eventos de caridad. Derek recibiendo premios por su trabajo de asesoría financiera. Derek con su esposa Vanessa en reuniones sociales. En cada foto, esa sonrisa perfecta le devolvía el saludo. La sonrisa que sus hijos habían heredado. El sonido de los pasos de Marlene en las escaleras lo sacó de su trance. Rápidamente, cerró el navegador y regresó a su código. La manija de la puerta giró y ella apareció en el umbral, todavía envuelta en su bata de seda. ¿Sigues despierto? Su voz llevaba la misma calidez de siempre. Pero ahora Colin escuchó el artificio en ella. No trabajes demasiado, cariño. ¿Vienes a la cama pronto? Se obligó a mirarla, a sonreír como si su mundo no acabara de implosionar. Solo estoy terminando aquí. Adelántate. Estaré allí en un rato. Ella le lanzó un beso, un gesto que había hecho miles de veces antes, y cerró la puerta. Colin esperó hasta que sus pasos se desvanecieron antes de permitir que su fachada se desmoronara. Sus manos se cerraron en puños mientras todo el peso de la traición lo oprimía. Mañana comenzaría a investigar. Mañana comenzaría a planear. Pero esta noche, en la soledad de su oficina, Colin Brandt se permitió sentir toda la magnitud de su pérdida. Lágrimas silenciosas cayeron sobre su teclado mientras 14 años de recuerdos se transformaban de momentos atesorados en engaños cuidadosamente orquestados. La investigación secreta. Las siguientes 3 semanas transcurrieron en una neblina de rutina e investigación oculta. Colin mantuvo su horario normal con precisión mecánica mientras ponía en marcha un plan que revelaría el alcance total de la traición de su familia. Su primera llamada fue a Wesley Duran, un investigador privado recomendado por un colega que había pasado por un divorcio complicado hacía 4 años. Se reunieron en una pequeña cafetería a 2 pueblos de Eastwood, lejos de miradas indiscretas. Duran no se parecía en nada al estereotipo de investigador privado. Vestía un traje de negocios planchado y llevaba una tableta en lugar de una libreta. Sus ojos, sin embargo, tenían esa aguda cualidad de investigación que Colin necesitaba. Cuénteme todo, dijo Duran, su voz baja y profesional mientras revolvía su americano. No omita nada. Colin relató la revelación de aquella noche, su voz firme a pesar de la agitación interior. Mientras hablaba, los dedos de Duran se movían sobre su tableta, tomando notas con eficiencia practicada. 15 años de amistad con Derek Lell, meditó Duran, levantando la vista de su pantalla, y la participación de su madre. Ese es un ángulo interesante. Empezaremos por ahí. Durante los días siguientes, las actualizaciones de Duran llegaron en correos electrónicos cifrados, cada uno revelando otra capa del engaño.
El primer avance provino de los registros de la casa de playa de Clara. La propiedad de su madre ha estado albergando retiros regulares de planificación financiera durante los últimos 14 años, informó Duran durante su segunda reunión. Siempre cuando usted está fuera por viajes de negocios. Las facturas de servicios públicos muestran patrones de uso consistentes, picos de agua y electricidad durante esos periodos. El estómago de Colin se revolvió mientras revisaba la evidencia cuidadosamente documentada. Las fotos mostraban el coche de Marlene aparcado en la entrada de la casa de playa en numerosas ocasiones, siempre junto al Mercedes de Derek. Las marcas de tiempo coincidían perfectamente con sus supuestas emergencias hospitalarias. La investigación de los registros médicos resultó aún más devastadora. El contacto de Duran en el departamento de registros del hospital había descubierto un patrón de llamadas de emergencia falsificadas creadas para proporcionar coartadas para las ausencias de Marlene. Pero la prueba más incriminatoria provino de una fuente médica diferente. He obtenido resultados de pruebas de ADN, anunció Duran durante su reunión final, deslizando un grueso sobre Manila por la mesa. Se realizaron en un centro privado en el estado vecino. Derek Len las ordenó poco después del nacimiento de cada uno de sus hijos. Las manos de Colin temblaron al abrir el sobre. El lenguaje clínico de las pruebas genéticas deletreaba lo que ya había comenzado a sospechar: Nathan, Grace y Caleb no compartían ADN con él. Los marcadores genéticos de los 3 niños coincidían perfectamente con los de Derek Len. Hay más, continuó Duran, su voz más suave ahora. He descubierto una serie de intercambios de correos electrónicos entre su madre y Marlene que datan de antes de su boda. Debería leerlos usted mismo. Los correos electrónicos impresos contaron una historia que le heló la sangre a Colin. Su madre había orquestado toda la relación, creyendo que Derek era una mejor pareja para Marlene, pero incapaz de convencer a su hijo de romper el compromiso. En su lugar, creó oportunidades para que Derek y Marlene se conocieran, alentó su aventura y ayudó a mantener su engaño durante más de 14 años. Un correo electrónico de Clara a Marlene, fechado justo antes de la boda, era particularmente revelador: Derek es la mejor opción, querida. Ambas lo sabemos. Pero Colin es estable, lo suficientemente exitoso y completamente devoto a ti. De esta manera, puedes tenerlo todo, la estabilidad de Colin y la pasión de Derek. Confía en mí, lo he pensado detenidamente. La traición había sido planeada y ejecutada metódicamente desde el principio. Todo su matrimonio había sido una mentira cuidadosamente construida, con su propia madre como arquitecta. Los registros financieros pintaron un panorama aún más claro. Derek había estado canalizando dinero a través de varias cuentas, creando una red de seguridad para Marlene y los niños. Clara había ayudado a gestionar estas transacciones, utilizando su posición como matriarca familiar para ocultar las transferencias de dinero dentro de tratos comerciales legítimos. La casa de playa de su madre no es solo un lugar de reunión, explicó Duran, mostrando más documentos en su tableta. Se ha utilizado como garantía para varias inversiones a nombre de Derek. La propiedad en sí es parte de un complejo acuerdo financiero que beneficia tanto a Derek como a Marlene. Colin se recostó en su silla, el peso de cada revelación presionándolo. La cafetería bullía a su alrededor, gente ocupándose de sus vidas normales, mientras su mundo continuaba desmoronándose con cada nueva pieza de evidencia. ¿Qué pasa con la esposa de Derek?, preguntó Colin de repente, pensando en Vanessa Lell, la mujer elegante que había asistido a incontables cenas familiares, sentada sin saberlo frente a la amante de su marido. Duran negó con la cabeza. No hay indicios de que sepa algo. Ella es tan víctima en esto como usted, aunque de otra manera. Hizo una pausa, revisando sus notas. Hay evidencia que sugiere que Derek ha estado moviendo activos fuera de sus cuentas conjuntas durante años. Se ha estado preparando para algo. La investigación había descubierto una red de engaño tan intrincada que a Duran le tomó casi 30 páginas documentar todas las conexiones. Extractos bancarios, registros de propiedad, archivos médicos y fotos de vigilancia pintaban un cuadro de traición que abarcaba más de una década y media. Señor Brandt, dijo Duran mientras su reunión final llegaba a su fin. En mis 19 años como investigador, nunca había visto algo como esto. El nivel de planificación, la duración del engaño, no tiene precedentes. Colin asintió, su rostro una máscara de calma que desmentía la tormenta que rugía en su interior. Gracias por su exhaustividad, señor Duran. Su pago final será transferido hoy.
Mientras conducía a casa esa noche, la mente de Colin divagó hacia sus hijos. No, los hijos de Derek. A pesar de todo lo que había aprendido, no podía dejar de ver sus rostros. Nathan concentrado en su tarea en la mesa de la cocina. Grace practicando su violín en la sala de estar. Caleb construyendo estructuras elaboradas con sus sets de Lego. Eran inocentes en todo esto. Sin embargo, su propia existencia era prueba de la traición. La parte más difícil fue mantener la normalidad en casa. Cada mañana besaba a Marlene al despedirse mientras ella se iba al hospital. Cada noche, ayudaba a los niños con sus tareas, jugaba con ellos, les contaba cuentos antes de dormir, todo mientras cargaba con el conocimiento de que cada momento de su vida familiar había sido construido sobre mentiras. Pero Colin Brand ya no era el marido confiado que estaba en esa ventana hace 3 semanas. Con cada pieza de evidencia que Duran descubría, surgía una nueva versión de sí mismo, calculadora, paciente y decidida a orquestar un ajuste de cuentas que sacudiría los cimientos de Eastwood. El plan de Melina Kerr, la oficina de Melina Kerr encarnaba todo sobre su reputación, elegante, imponente y meticulosamente organizada. Colin se sentó frente a su escritorio, observando cómo ella revisaba metódicamente los hallazgos de Duran. Esto es. Hizo una pausa, ajustándose sus gafas de montura de alambre. Notablemente exhaustivo. Su investigador hizo un trabajo excelente. Ella levantó la vista, sus ojos afilados estudiando el rostro de Colin. La pregunta es, ¿qué quiere hacer con esto? Colin había elegido a Melina específicamente por su reputación. No era conocida por ser amable o comprensiva. Era conocida por ser implacable y efectiva. Las paredes de su oficina exhibían artículos de noticias sobre sus casos más notables, cada uno un testimonio de su capacidad para destruir oponentes en la corte. Lo quiero todo, respondió Colin, su voz tranquila pero firme. Pero quiero que se haga bien. Sin margen para contraataques. Sin oportunidad para que se preparen. Quiero que se sientan tan sorprendidos como yo. Los labios de Melina se curvaron en una leve sonrisa. Entonces tendremos que ser estratégicos. Primero, tendremos que asegurar sus activos. Supongo que aún no se ha enfrentado a ninguno de ellos. No. He mantenido todo con normalidad. Bien. Siga haciendo eso. Ella presionó un botón en el teléfono de su escritorio. Janet, póngame a Trevor Lindell en la línea. Llamada prioritaria. En 1 hora, Trevor Lindell se unió a ellos. La reputación del asesor financiero igualaba a la de Melina. Se especializaba en casos de divorcio de alto riesgo donde los activos necesitaban ser protegidos y reubicados de manera rápida y legal. El momento tiene que ser perfecto, explicó Trevor, extendiendo documentos sobre la mesa de conferencias de Melina. Tendremos que mover sus activos por etapas. Nada demasiado obvio. Cuentas offshore, fideicomisos ciegos, inversiones comerciales legítimas que no puedan ser rastreadas o impugnadas fácilmente. Las siguientes horas se dedicaron a elaborar una estrategia que no dejaría nada al azar. La compañía de software de Colin sería preparada para la venta, sus activos protegidos a través de una compleja serie de transacciones. Las cuentas personales serían aseguradas, las propiedades reasignadas, las inversiones reestructuradas. ¿Qué pasa con los niños?, preguntó Colin, la pregunta que había temido verbalizar. La expresión de Melina se suavizó ligeramente, lo más cerca que estuvo de mostrar simpatía. Legalmente, usted podría impugnar la custodia basándose en el fraude, pero dada la evidencia de ADN. Dejó la frase en el aire. No los someteré a eso, decidió Colin. Ellos son inocentes en esto. Pero quiero asegurar que se les provea a través de canales a los que ni Marlene ni Derek puedan acceder. Trevor asintió, tomando notas. Podemos establecer fideicomisos independientes para cada niño. Términos blindados, fideicomisarios profesionales. Sin posibilidad de interferencia de ninguna de las partes. La planificación continuó hasta altas horas de la noche. Cada aspecto de la vida de Colin fue examinado. Cada vulnerabilidad abordada. La asistente de Melina trajo la cena mientras trabajaban, los envases vacíos de comida para llevar apilándose a medida que pasaban las horas. La parte más difícil, advirtió Melina, será mantener la normalidad en casa mientras ponemos todo en marcha.
Un solo desliz, un indicio de que algo está mal, y podrían comenzar a mover activos ellos mismos. Colin pensó en la noche anterior, ayudando a Grace con su tarea de matemáticas. Ella lo miró con los ojos de Derek, pidiendo ayuda con las fracciones. El dolor había sido casi insoportable, pero él había sonreído, explicado el problema y elogiado su progreso. Puedo manejarlo, les aseguró. Lo he estado manejando durante 14 años sin saberlo. Puedo manejar unas pocas semanas más. Los días siguientes cayeron en una rutina cuidadosa. Las mañanas comenzaban con el desayuno familiar. Colin observaba mientras Marlene preparaba los almuerzos para los hijos de ella y Derek. Él la besaba al despedirse, sintiendo el sabor de las mentiras en sus labios, y luego conducía al trabajo como si nada hubiera cambiado. Durante el día, preparó metódicamente su compañía para lo que vendría. Las reuniones privadas con su equipo ejecutivo se centraron en la reestructuración, cuidadosamente redactadas para sugerir una optimización rutinaria del negocio en lugar de la preparación para la venta. Cada decisión era calculada, cada movimiento preciso. Las noches eran el mayor desafío. Las cenas familiares alrededor de su mesa de caoba se convirtieron en ejercicios de autocontrol. Colin escuchaba a Nathan hablar sobre su práctica de fútbol, notando cómo los gestos animados del chico imitaban los modales de Derek. Grace practicaba su violín después de la cena, la melodía resonaba en la casa, mientras Colin se sentaba en su estudio fingiendo trabajar, mientras en realidad coordinaba con Trevor a través de correos electrónicos cifrados. Caleb, el más joven, de 9 años, resultó ser el más difícil de enfrentar. Una noche, mientras Colin lo ayudaba a construir un cohete modelo, el niño levantó la vista con pura admiración en sus ojos, los ojos de Derek, y dijo: «Eres el mejor papá del mundo». Las palabras golpearon como impactos físicos. Pero Colin mantuvo su sonrisa. «Gracias, amigo. Pásame ese pegamento, ¿quieres?». Mientras tanto, la maquinaria de su venganza avanzaba con una precisión implacable. Trevor había creado una compleja red de transferencias financieras, todas legales, pero deliberadamente difíciles de rastrear. Los activos se movían a través de múltiples jurisdicciones, aterrizando finalmente en lugares donde serían virtualmente imposibles de recuperar. Lo bonito de esto, explicó Trevor durante una de sus videollamadas seguras, es que todo parece completamente normal en la superficie. No estamos escondiendo nada. Solo estamos reubicando activos a través de canales perfectamente legítimos. La parte del plan de Melina fue igualmente meticulosa. Ella preparó documentación para cada escenario posible, anticipando cualquier desafío legal que pudiera surgir. Su equipo trabajó discretamente, construyendo un caso hermético mientras mantenía una confidencialidad absoluta. Hemos documentado cada instancia de fraude, informó durante una reunión nocturna en su oficina. Las pruebas de ADN, los engaños financieros, la participación de su madre, todo. Cuando nos movamos, no tendrán espacio para maniobrar. Lo más difícil fue ver a Marlene continuar su engaño. Mantuvo su rutina de llamadas de emergencia hospitalarias, cada una hora transparente para Colin como otra reunión con Derek. Notó cómo ella siempre usaba joyas específicas en esos días, piezas que él no le había comprado. El vestido azul que ella prefería para estos encuentros colgaba en su armario como una acusación silenciosa. Las visitas semanales de Clara se convirtieron en ejercicios de contención. Su madre llegaba con galletas caseras, mimando a los nietos que ella había ayudado a orquestar. Preguntaba por su trabajo, por sus planes, todo mientras sabía que había ayudado a destruir el fundamento de su vida. «Estás trabajando demasiado, querido», dijo durante una de esas visitas, extendiendo la mano para tocar el brazo de Colin. «¿Te ves cansado? Quizás deberías tomarte unas vacaciones». Colin había sonreído, preguntándose si esperaba que él se fuera de la ciudad para que Derek y Marlene pudieran usar la casa de playa nuevamente. «Demasiado ocupado ahora, mamá. Quizás más tarde». Los niños seguían siendo su ancla a la cordura. A pesar de saber la verdad sobre su paternidad, Colin descubrió que no podía dejar de amarlos. Eran víctimas de este engaño tanto como él. Cada noche, los revisaba mientras dormían, sus rostros inocentes y pacíficos en la oscuridad. Estableció los fideicomisos según lo planeado, trabajando con fideicomisarios independientes que asegurarían la seguridad financiera de los niños independientemente de lo que le sucediera a cualquiera de los adultos involucrados.
La documentación fue cuidadosamente redactada para protegerlos de cualquier consecuencia, asegurando que ni Marlene ni Derek pudieran acceder a los fondos. Estos fideicomisos son a prueba de balas, le aseguró Trevor. Pase lo que pase, los niños estarán cuidados. A medida que pasaban las semanas, la transformación de Colin continuó. El marido confiado que se había parado en la ventana de su oficina aquella fatídica noche se había ido, reemplazado por un estratega que veía cada interacción como un movimiento en un juego elaborado. Tomó nota de cada llamada telefónica que hizo Marlene, cada reunión que su madre arregló, cada encuentro casual con Derek en eventos sociales. Cada pieza de evidencia fue catalogada cuidadosamente y agregada al creciente arsenal de Melina. Extractos bancarios, registros telefónicos, fotos de vigilancia, todo construyéndose hacia el momento en que la verdad finalmente sería revelada. Su cara de póker es notable, observó Melina durante una de sus reuniones. Pero recuerde, cuando llegue el momento, deberá estar preparado para las consecuencias emocionales. Esto no se trata solo de los aspectos legales y financieros. Colin asintió, su expresión neutral. He estado procesando los aspectos emocionales durante semanas. Cuando llegue el momento, estaré listo. A medida que el otoño se profundizaba y las hojas en Eastwood comenzaban a cambiar, los preparativos de Colin se acercaban a su finalización. Las piezas estaban en su lugar, los activos asegurados, la evidencia compilada, los documentos legales preparados. Se había convertido en el arquitecto de un tipo diferente de engaño, uno diseñado no para mantener mentiras, sino para exponerlas. En su oficina en casa, a altas horas de la noche, a veces se paraba en la misma ventana donde había escuchado por primera vez la llamada telefónica de Marlene. El jardín de abajo estaba vacío ahora, las flores marchitándose con la estación. Pronto, muy pronto, todo cambiaría. Pero por ahora, Colin Brand mantenía su vigilia, un estratega silencioso preparándose para desenmascarar 14 años de traición. La cena de acción de gracias el otoño en Eastwood pintó los árboles en brillantes tonos de ámbar y carmesí, un marcado contraste con las nubes grises que se cernían sobre la residencia Brandt. Dentro, la casa bullía de actividad prefestiva. El aroma a pavó asado y pasteles recién horneados flotaba en el aire, enmascarando la tensión que Colin llevaba en sus hombros mientras ajustaba metódicamente la cubertería formal en la mesa del comedor. Todo tiene que estar perfecto, murmuró, enderezando un tenedor de plata por tercera vez. Cada lugar contenía 2 sobres, uno discretamente escondido debajo de la servilleta, otro oculto en su estudio. La sincronización lo sería todo. Marlene se movía afanosamente por la cocina, su vestido de diseñador protegido por un delantal que decía, «Besa al cocinero». Había estado despierta desde el amanecer, preparando lo que pensó que sería otra cena de acción de gracias espectacular para su círculo social. La ironía de su actuación doméstica no pasó desapercibida para Colin. «Cariño, ¿podrías revisar si tu madre necesita ayuda para traer sus pasteles?», gritó Marlene, secándose las manos en el delantal. «Ya sabes cómo insiste en hacerlos ella misma». «Por supuesto», respondió Colin, su voz firme a pesar del conocimiento de lo que estaba por venir. Los sobres Manila en su estudio se sentían como munición viva esperando ser desplegada. El timbre sonó. Derek y Vanessa le llegaron primero, perfectamente coordinados en colores otoñales. Derek llevaba una botella de vino caro. Colin la reconoció como la misma cosecha que habían compartido en su celebración de 38º cumpleaños. «Colin, amigo mío». El apretón de manos de Derek fue firme, su sonrisa segura. Hermoso día para una reunión familiar. Vanessa besó la mejilla de Colin, su perfume de diseñador perdurando en el aire. La casa se ve hermosa. Marlene se ha superado a sí misma otra vez. Colin observó cómo los ojos de Derek se dirigían fugazmente hacia la cocina donde Marlene estaba trabajando. Una mirada sutil, que había visto innumerables veces antes, pero que nunca había entendido hasta ahora. «Por favor, pónganse cómodos. Las bebidas están en la sala». Clara llegó después, trayendo sus característicos pasteles de calabaza. Su cabello gris estaba perfectamente peinado, su atuendo cuidadosamente elegido para proyectar la imagen de la abuela cariñosa. «Ahí está mi chico», dijo radiante, estirándose para palmear la mejilla de Colin. «Ayuda a tu madre con esto, ¿quieres?». Más invitados llegaron, testigos cuidadosamente seleccionados de lo que se desarrollaría. Ronald y Julia Kessler de la junta del hospital donde trabajaba Marlene.
Elliot Tran, socio de negocios de Derek. Donna y Trevor Meyers, vecinos cuya hija adolescente cuidaba a los Brandt. Los niños estaban en la isla de la cocina ayudando con los preparativos de último momento. Nathan, alto, sus movimientos reflejando los modales seguros de Derek. Gracia arreglaba flores en un jarrón, su cabello castaño rojizo, el cabello de Derek, capturado por la luz de la tarde. Caleb, el más joven, de 9 años, sentado y balanceando las piernas, trabajando en un rompecabezas de matemáticas que mostraba la misma aptitud para los números que su padre biológico poseía. Todo está listo, anunció Marlene, quitándose el delantal para revelar su vestido cuidadosamente elegido. ¿Empezamos? Los invitados se sentaron alrededor de la enorme mesa del comedor, un cuadro de la vida suburbana acomodada. Copas de cristal brillaban bajo la luz del candelabro. Cubiertos de plata relucían contra servilletas de lino crujiente. Cada lugar ocultaba su secreto explosivo. Colin se levantó para ofrecer el brindis tradicional, copa de cristal en mano. La sala se quedó en silencio, todos los ojos se volvieron hacia el expectantes. Este era el momento al que habían conducido semanas de preparación. Antes de empezar dijo, su voz resonando claramente a través de la mesa, tengo algo que compartir con algunos de ustedes. Alcanzó por debajo de su propia servilleta, haciendo un gesto de descubrir el sobre. Oh, miren esto. Parece que hay uno para cada uno de ustedes. La confusión apareció en los rostros mientras otros encontraban sus sobres. Los dedos perfectamente cuidados de Marlene temblaron ligeramente al levantar el suyo. La sonrisa confiada de Derek vaciló. La mano de Clara se congeló a mitad de camino hacia su copa. Por favor, continuó Colin, su voz adoptando un tono que hizo que varios invitados se movieran incómodamente. Ábranlos. ¿Insisto? El sonido del papel al rasgarse llenó el silencio. Colin permaneció de pie, observando cómo se desarrollaba el momento de la revelación cuidadosamente orquestado. Vanessa fue la primera en reaccionar. Su fuerte jadeo cortó la sala mientras miraba fijamente las fotografías de Derek entrando en la casa de playa de Clara, Marlene a su lado. Las fechas estampadas en la esquina coincidían con sus supuestos viajes de negocios. Los extractos bancarios mostraban transferencias regulares a cuentas offshore. ¿Qué es esto?, susurró, su voz elevándose. Derek. Pero Derek estaba mirando su propio sobre, su rostro perdiendo color al reconocer los resultados de las pruebas de ADN. Sus ojos se dirigieron a los niños, que observaban la escena con creciente confusión. Las manos de Marlene temblaban mientras leía su dossier. Correos electrónicos entre ella y Clara, abarcando 14 años, planificando reuniones, coordinando engaños. Su maquillaje cuidadosamente aplicado no podía ocultar la sangre que se drenaba de su rostro. El sobre de Clara contenía documentos de fideicomiso que mostraban el desmantelamiento sistemático de Colin de su control sobre los activos familiares, junto con copias de sus propios correos electrónicos que probaban su papel como arquitecta del engaño. ¿Cómo te atreves? La voz de Vanessa rompió el silencio. Agarró su copa de vino, su contenido formando un arco en el aire para salpicar la costosa camisa de Derek. 14 años. Los 3 niños. La sala estalló en caos. Julia Kessler jadeó, su mano volando a su boca. Elliot Tran se puso de pie abruptamente. Los Meyers intercambiaron miradas horrorizadas. Colin comenzó Clara, su voz temblando. Solo quería lo mejor. ¿Lo mejor para quién, madre? La voz de Colin cortó el caos como una cuchilla. Lo mejor para su hijo, cuya vida ayudó a destruir. ¿O lo mejor para su amigo Derek, a quien creía que era una mejor pareja? Marlene se sentó en un silencio aturdido, su mundo cuidadosamente construido desmoronándose a su alrededor. Los niños miraron entre los adultos, la confusión dando paso a una comprensión incipiente. «Papá». La voz de Nathan tembló. «¿Qué está pasando?» Colin se volvió hacia los niños, su corazón rompiéndose de nuevo. «Creo que es hora de que ustedes 3 suban las escaleras». «Donna, ¿le importaría?» Donna Meyer rápidamente acompañó a los niños afuera, lanzando una mirada de simpatía por encima del hombro. El sonido de sus pasos en las escaleras pareció resonar en la casa. «No podías simplemente confrontarnos en privado», habló finalmente Derek, su confianza habitual reemplazada por una rabia fría.
Tenías que hacer un espectáculo. ¿Como el espectáculo de ser el padrino en mi boda? La respuesta de Colin fue helada. ¿O el espectáculo de ser el padrino de bautismo de tus propios hijos mientras yo permanecía ignorante? No, Derek, todos ustedes eligieron su audiencia hace años. Simplemente estoy proporcionando el acto final. Las lágrimas de Vanessa habían dado paso a la furia. Mi abogado se pondrá en contacto, espetó a Derek. Espera noticias de Angela Wyatt a primera hora mañana. Ahora, no seamos apresurados, comenzó Derek. Pero Vanessa lo interrumpió. ¿Apresurada? ¿Cómo esconder activos durante años? ¿Plantando una segunda familia a mis espaldas? Se volvió hacia Colin. Melina Kerr ya ha sido contactada, ¿verdad? Colin asintió. Todo está preparado. Cada cuenta, cada transacción, cada reunión en la casa de playa. No queda nada por ocultar. Clara intentó alcanzar el brazo de su hijo. Colin, por favor, podemos explicarlo todo. Él se apartó de su toque como si se hubiera quemado. Explicar como le explicaste a Marlene antes de nuestra boda, cómo podía tenerlo todo. Mi estabilidad y la pasión de Derek. La miró fijamente. Leí los correos electrónicos, madre. Todos y cada uno. La cena cuidadosamente preparada se enfrió. El pavó fue olvidado. 14 años de engaños se desmoronaron alrededor de la mesa de acción de gracias. Afuera, la tormenta que se avecinaba finalmente estalló. La lluvia azotaba las ventanas como si la naturaleza misma estuviera tratando de lavar las mentiras. Destruirás todo, dijo Marlene finalmente, su voz apenas un susurro. No la corrigió Colin. Su calma era más aterradora que la ira. Ustedes destruyeron todo en el momento en que decidieron construir nuestro matrimonio sobre mentiras. Yo simplemente estoy revelando la verdad. Se sentó a la cabecera de la mesa, rodeado de los restos de las relaciones y el olor a comida que se enfriaba. La cena perfecta de acción de gracias se había convertido en un festín de consecuencias. Cada plato aderezado con revelaciones amargas y confianza destrozada. La lluvia continuó cayendo afuera, marcando el comienzo de una tormenta que remodelaría las vidas de todos en esa mesa. En su bolsillo, Colin sintió el peso del segundo sobre, el que contenía la siguiente fase de su plan cuidadosamente orquestado. Pero eso esperaría por ahora. Observó cómo 14 años de engaños se consumían en la cálida luz del candelabro de su comedor. El éxodo y la reconstrucción las semanas siguientes a la revelación de acción de gracias se desarrollaron como una danza cuidadosamente coreografiada de destrucción. La oficina de Melina Kerr se convirtió en la zona cero para el desmantelamiento de 3 matrimonios y un imperio familiar. Los procedimientos de divorcio serán rápidos, explicó Melina a Colin, extendiendo documentos sobre su escritorio de caoba. Su evidencia es exhaustiva y, francamente, no tienen argumentos. Al otro lado de la ciudad, en otra oficina de gran altura, Angela Wyatt estaba teniendo una conversación similar con Vanessa. Las dos mujeres habían formado una alianza de venganza, su asalto legal combinado dejando el frente financiero cuidadosamente construido de Derek desmoronándose. Cada cuenta oculta, cada transacción secreta, detalló Angela, sus uñas lacadas de rojo tamborileando contra su tableta. Su esposo ha estado planeando esta posibilidad durante años, pero no contó con que encontráramos sus participaciones en el extranjero. Los niños permanecieron en casa con Marlene, protegidos de las consecuencias inmediatas por su ausencia física en la revelación de acción de gracias. La decisión de Colin de rechazar la custodia había sorprendido a todos, excepto a Melina. ¿Estás seguro de esto?, había preguntado Melina durante su reunión inicial posterior a acción de gracias. Los tribunales podrían ser comprensivos dadas las circunstancias. La respuesta de Colin había sido firme. Han perdido una figura paterna. No haré que pierdan también su hogar. Pero quiero que los fideicomisos sean a prueba de balas. Ni Marlene ni Derek tendrán acceso a un solo centavo destinado a los niños. Los acuerdos de fideicomiso se convirtieron en una obra maestra de arquitectura legal. Fideicomisarios independientes, estrictas condiciones de desembolso, disposiciones educativas que asegurarían que Nathan, Grace y Caleb no necesitaran nada a pesar de las decisiones de sus padres. Los intentos de Marlene de impugnar los términos del divorcio encontraron respuestas rápidas y devastadoras.
Cada desafío fue respondido con otra pieza de evidencia del expediente cuidadosamente compilado de Colin. Su abogado, James Patterson, finalmente le aconsejó que aceptara los términos. Señora Brandt, había dicho Patterson, su voz pesada de resignación. La evidencia del señor Brandt es extensa e irrefutable. Luchar contra esto solo agotará recursos que es mejor guardar para el futuro de sus hijos. La Junta del hospital, ante la evidencia de las llamadas de emergencia falsificadas de Marlene, inició su propia investigación. La prestigiosa posición que había ocupado durante años de repente parecía precaria. El imperio financiero de Derek comenzó a desmoronarse bajo el asalto combinado de la evidencia de Colin y el equipo legal de Vanessa. Sus clientes, muchos de los cuales eran residentes prominentes de Eastwood, comenzaron a retirar discretamente sus cuentas. El escándalo se había extendido por los círculos sociales del pueblo como un reguero de pólvora. Su furia inicial se había endurecido en una fría determinación. La casa, las propiedades de verano, la mayoría de sus clientes. Es lo que se merece. Los intentos de Clara de proteger sus activos resultaron inútiles. El fideicomiso familiar, que había utilizado como herramienta para mantener el control sobre la vida de su hijo, había sido desmantelado sistemáticamente. Su posición social en Eastwood, construida durante décadas, se evaporó a medida que salía a la luz su papel en el engaño. Solo quería protegerte, suplicó durante un intento fallido de reunirse con Colin en la oficina de Melina. Derek tenía las conexiones, la influencia. Pensaste que sabías mejor que tu propio hijo. Melina había interrumpido, su tono glacial. Los documentos dicen lo contrario, señora Fielding. ¿Debemos revisarlos de nuevo? La reacción de los niños cuando finalmente se les contó una versión cuidadosamente editada de los eventos fue desgarradora. Nathan, el mayor, de 13 años, se había encerrado en su habitación durante días. Grace dejó de tocar su violín, el estuche del instrumento acumulando polvo en la esquina de su habitación. Caleb, demasiado joven para comprender completamente las complejidades adultas, simplemente preguntó cuándo volvería a ver a su papá. Pronto, había prometido Marlene, aunque no tenía idea de si era cierto. La luz en los ojos de sus hijos, una vez tan brillante con inocencia, se había atenuado con el peso de los engaños adultos. Derek hizo un intento de comunicarse con sus hijos biológicos, enviando una carta a través de su abogado. Colin la interceptó a través de Melina, agregándola al creciente archivo de evidencia. Está tratando de establecer una relación paterna. Ahora el disgusto de Melina era evidente. Después de 14 años de jugar a ser el amigo de la familia y el padrino. Los procedimientos de divorcio avanzaron con una velocidad sin precedentes gracias a la abrumadora evidencia y la eventual capitulación de Marlene. Los acuerdos financieros fueron brutales pero limpios, sin dejar margen para futuras reclamaciones o complicaciones. Está hecho, anunció Melina una tarde gris, deslizando los documentos finales sobre su escritorio. Una vez que firme estos, estará legalmente libre de todos ellos. El bolígrafo de Colin se cernió sobre la línea de la firma. ¿Y los fideicomisos de los niños? Absolutamente seguros. Los fideicomisarios tienen sus instrucciones y los fondos están protegidos de cualquier intento de acceso por parte de Marlene o Derek. Estarán provistos hasta la universidad y más allá. El bolígrafo raspó el papel, el sonido de alguna manera más fuerte de lo que debería haber sido. Años de matrimonio, de vida familiar, de confianza y traición reducidos a unas pocas firmas y sellos legales. Fuera de las ventanas de la oficina de Melina, Eastwood continuaba su ritmo diario, sin darse cuenta de que una de sus familias más prominentes acababa de disolverse oficialmente. La nieve había comenzado a caer, la primera de la temporada, cubriendo el pueblo con un manto blanco que parecía burlarse de la idea de pureza. Hay una cosa más, dijo Melina, buscando una carpeta final. La venta de su compañía. Pero Colin ya se le había adelantado, sacando sus propios documentos. La siguiente fase de su plan ya estaba en marcha, aunque solo él conocía su alcance total. La venta de la compañía había sido arreglada semanas antes, los términos negociados a través de un intermediario para mantener una privacidad absoluta. Todo está preparado, le aseguró. La transferencia se completará para el final de la semana. Melina estudió el rostro de su cliente, notando la transformación que había ocurrido desde esa primera reunión semanas atrás. El marido traicionado se había convertido en otra cosa, algo más duro, más enfocado,
más peligroso en su tranquila certeza. ¿Qué hará ahora?, preguntó, aunque sospechaba que no le daría una respuesta completa. Colin se puso de pie, mirando la nieve que caía. En su mente, podía ver los siguientes pasos desarrollándose, cada uno calculado y preciso. Pero esos planes permanecerían solo suyos, compartidos solo con aquellos que necesitaban saber partes específicas. Ahora dijo, desaparezco. La nieve continuó cayendo afuera, borrando huellas, cubriendo señales, haciendo que todo pareciera limpio y nuevo. Pero debajo de esa superficie prístina, Eastwood estaba cambiando. 3 matrimonios habían terminado. Un imperio financiero se estaba desmoronando. Una familia se había hecho añicos. Y Colin Brandt estaba a punto de desvanecerse, dejando una estela de destrucción que remodelaría el paisaje social del pueblo durante años. Singapur y el regreso triunfal, 10 años después, el arte de desaparecer, descubrió Colin, requería tanta precisión como la venganza que acababa de orquestar. Cada paso tenía que ser cuidadosamente planeado. Cada rastro reflexivamente borrado o redirigido. La venta de su compañía a un competidor había sido solo el primer movimiento en un complejo juego de ajedrez personal. La oficina de Lucas Honey en Singapur dominaba la Marina Bay, el famoso horizonte de la ciudad-estado reflejándose en el agua como una promesa de nuevos comienzos. El viejo amigo de la universidad había recibido la llamada de Colin con comprensión inmediata. Sin preguntas sobre la urgencia o la necesidad de discreción. Todo está arreglado, le aseguró Lucas a través de una videollamada segura, su imagen ligeramente distorsionada por el cifrado. El apartamento, las presentaciones necesarias, la infraestructura básica que necesitarás. ¿Cuándo puedes irte? Colin miró alrededor de su oficina en casa casi vacía. La mayoría de sus artículos personales ya empacados o desechados. La venta de la compañía se finaliza mañana. Estaré en un avión al día siguiente. La mecánica de la desaparición resultó sorprendentemente compleja. Melina Kerr había manejado los aspectos legales, asegurando que todo estuviera documentado correctamente sin revelar nada sobre su destino. Trevor Lindell había creado un laberinto de transferencias financieras que harían casi imposible rastrear sus movimientos. Sus activos están asegurados, confirmó Trevor durante su reunión final. Las transferencias se completarán a través de varias jurisdicciones durante las próximas semanas. Para cuando alguien piense en buscar, el rastro estará frío. La parte más difícil no fue la logística. Fueron los niños. Colin pasó una última noche en su estudio, escribiendo 3 cartas para ser entregadas años en el futuro. Cada una explicaba sus acciones, su amor y sus razones para irse. Melina las guardaría hasta el momento adecuado, cuando fueran lo suficientemente mayores para entender. Querido Nathan, comenzó la primera carta, su pluma cerniéndose sobre el costoso papel de escribir. Para cuando leas esto, tendrás 18 años y conocerás la verdad sobre todo lo que pasó. Escribió hasta el amanecer, volcando su corazón en cada carta, explicando sus elecciones, su amor y sus esperanzas para sus futuros. Los fideicomisos asegurarían su educación y oportunidades. Pero estas cartas les darían algo que el dinero no podía, comprensión. El día de su partida llegó con una mañana de invierno clara. Su hogar, ahora vacío de pertenencias personales, resonaba con recuerdos que nunca volvería a visitar. Caminó por cada habitación por última vez, recordando la vida que había construido y perdido. La cocina, donde el desayuno familiar una vez había llenado el aire con risas y el aroma a café. La sala de estar, donde Grace había practicado su violín mientras Caleb derramaba sus ciudades de Lego en la alfombra. La habitación de Nathan, donde padre e hijo habían pasado incontables horas discutiendo estrategias de fútbol y proyectos escolares. Su última parada fue su oficina, donde todo había comenzado esa noche de otoño. La ventana todavía daba al jardín, aunque las flores estaban muertas ahora, enterradas bajo la primera nieve del invierno. Tocó el cristal una última vez, recordando la voz de Marlene flotando a través de la oscuridad, destrozando su mundo. Los arreglos de Lucas resultaron impecables. Un coche privado llegó exactamente a la hora. El conductor, discreto y profesional. El equipaje de Colin, cuidadosamente seleccionado para no revelar nada de su destino, fue cargado sin problemas. El primer vuelo es a Londres, había explicado Lucas durante su última llamada. Luego una serie de conexiones que harán imposible el rastreo.
Para cuando alguien se dé cuenta de que te has ido, estarás establecido en un lugar donde nunca pensarían buscar. Melina lo recibió en su oficina para una revisión final de los arreglos. Todo está en su lugar, confirmó, su habitual tono de negocios suavizado ligeramente. Las cartas para los niños están aseguradas en mi caja fuerte privada. Los acuerdos de fideicomiso son inquebrantables. La venta de la compañía está completa. Hizo una pausa, estudiando su rostro. ¿Estás seguro de esto? Colin asintió, guardando los documentos en su maletín. Es la única manera. Todos me lo quitaron lentamente, pieza por pieza, durante 14 años. Ahora elijo irme en mis propios términos. ¿Qué debo decirles cuando pregunten? Diles lo que quieras. Para entonces me habré ido. La terminal internacional del aeropuerto bullía con actividad antes del amanecer. Colin caminó por seguridad con sus nuevos documentos, cada paso alejándolo de la vida que había conocido. Su teléfono, su viejo teléfono, descansaba en la caja fuerte de la oficina de Melina junto con todas las demás conexiones rastreables con su pasado. Mientras esperaba en su puerta de embarque, pensó en lo que estaba dejando atrás, las ruinas de su matrimonio, la traición de su madre, los niños que había criado y amado, que tendrían que encontrar su camino sin él. La compañía que había construido de la nada, ahora vendida a competidores que la remodelarían a su propia imagen. Pero también estaba dejando algo más, la confianza ingenua que había permitido a otros engañarlo durante tanto tiempo. La creencia en lazos familiares que no podían romperse. La suposición de que el amor era suficiente para asegurar la lealtad. El sol de la mañana se abrió paso a través de las enormes ventanas del aeropuerto cuando llamaron a su vuelo. Colin se puso de pie, cargando su maleta de mano. Entregó su tarjeta de embarque al agente de la puerta, sin mirar atrás a la terminal, a la ciudad más allá, a la vida que estaba dejando. Mientras el avión despegaba hacia el cielo del amanecer, girando sobre Eastwood por última vez, Colin cerró los ojos. Debajo de él, su pasado se hacía cada vez más pequeño hasta que desapareció por completo, perdido en las nubes que lo separaban de todo lo que una vez había creído que era verdad. En su maletín, las instrucciones detalladas de Lucas esperaban junto con nuevos documentos de identificación e información bancaria. En algún lugar del mundo, una nueva vida estaba tomando forma, una que sería enteramente suya, libre de la red de mentiras que lo había enredado durante tanto tiempo. El avión subió más, dejando a Eastwood, sus secretos y sus traiciones muy atrás. Colin Brandt, el marido traicionado, el hijo engañado, el padre no biológico, se desvaneció en el cielo matutino, convirtiéndose en alguien completamente diferente, alguien cuya historia aún estaba por escribirse. A su paso, dejó un pueblo en agitación, una familia en ruinas y un legado de verdad que había destrozado las fachadas cuidadosas de los ciudadanos más respetados de Eastwood. Pero lo más importante, se fue en sus propios términos, eligiendo la manera y el momento de su desaparición, negándoles la satisfacción de ver el impacto de su traición. Melina Kerr se paró en la ventana de su oficina, viendo cómo las estelas del avión de Colin se disolvían en el cielo invernal. En su escritorio, 3 cartas selladas esperaban en sus sobres, cada una marcada con una fecha futura y el nombre de un niño. Las piezas finales del éxodo cuidadosamente orquestado de Colin Brandt estaban en su lugar. La nieve continuó cayendo sobre Eastwood, cubriendo todo con un blanco limpio y puro, como si tratara de borrar los eventos de las últimas 3 semanas. Pero debajo de esa superficie prístina, nada volvería a ser lo mismo. El hombre que había expuesto 14 años de mentiras se había desvanecido, dejando atrás un pueblo transformado para siempre por la verdad que había revelado. El regreso del arquitecto. El horizonte de Singapur brillaba contra el cielo antes del amanecer mientras Colin Brandt revisaba los documentos finales de adquisición. A sus 57 años, apenas se parecía al hombre que había huido de Eastwood hacía casi 10 años. Su cabello oscuro ahora llevaba distinguidas rayas plateadas en las sienes, y años de entrenamiento en artes marciales habían transformado su alguna vez suave físico de programador en músculo magro. Pero los mayores cambios no eran físicos. Estaban escritos en el acero de su mirada y la tranquila confianza de sus movimientos. Los documentos de adquisición de Eastwood Techcamens están listos, señor Brandt, anunció su asistente ejecutivo, Wayne Shan, colocando un portafolio de cuero en su escritorio. La reunión de la junta directiva está programada para las 9 de la mañana, hora del este. Colin revisó su reloj Patek Philippe, una pequeña indulgencia que marcaba su primer billón, y asintió. Gracias, Wayne.
¿Está lista la videoconferencia? Sí, señor. Aunque sigo pensando que debería considerar manejar esto en persona. Los labios de Colin se curvaron en una leve sonrisa. Brand Nevations ocupaba los 10 pisos superiores de la torre de negocios más prestigiosa de Singapur, muy lejos de sus humildes días de inicio. La compañía había revolucionado la gestión de la cadena de suministro a través de la tecnología blockchain, convirtiéndose en un actor importante en el mercado tecnológico asiático. Ahora era el momento de volver a casa, en sus propios términos. La pantalla de videoconferencia parpadeó, revelando la sala de juntas de Eastwood Telecommunications. 10 años habían cambiado los rostros alrededor de la mesa, pero no la desesperada esperanza en sus ojos. El que fue orgulloso centro tecnológico de Eastwood había caído en tiempos difíciles, haciéndolo perfecto para los propósitos de Colin. Buenos días, damas y caballeros. La voz de Colin llevaba la sutil autoridad del éxito. Discutamos el futuro de Eastwood Telecommunications. El presidente de la Junta, Daniel Foster, su cabello más gris de lo que Colin recordaba, se inclinó hacia adelante. Señor Brandt, si bien apreciamos el interés de Brand Nevations, algunos miembros de la Junta han expresado preocupación por una adquisición a distancia. ¿A distancia? La risa de Colin no tenía humor. Señor Foster, conozco Eastwood mejor que nadie en esa sala. Construí mi primera compañía allí. El reconocimiento parpadeó en varios rostros. Los ojos de Foster se abrieron. ¿Colin Brandt? El mismo Brandt que... El mismo, confirmó Colin. Aunque preferiría que nos centráramos en los negocios en lugar de la historia. La propuesta de adquisición era exhaustiva, una reactivación completa del parque tecnológico con Brand Nevations estableciendo allí su sede occidental. Los números eran lo suficientemente impresionantes como para silenciar cualquier objeción sobre su pasado. Esto traería cientos de puestos de trabajo a Eastwood, meditó Foster, hojeando la propuesta. El impacto económico sería transformador, terminó Colin. Su centro tecnológico está luchando porque nunca evolucionó. Nosotros cambiaremos eso. Brand Nevations se especializa en soluciones de cadena de suministro de próxima generación, tecnología blockchain, integración de IA, logística automatizada, todo lo que necesita el sector tecnológico moderno. Las preguntas de la Junta fueron técnicas, centradas en las finanzas y los plazos de implementación. Nadie se atrevió a mencionar el escándalo que lo había alejado de Eastwood una década antes, aunque Colin podía ver el conocimiento en sus ojos. Cuando la reunión concluyó, Foster se aclaró la garganta. Hay una cosa más, señor Brandt. Su regreso generará un interés local significativo. Soy consciente. La voz de Colin permaneció neutral. Mi equipo de relaciones públicas manejará cualquier consulta de los medios. Ahora, ¿procedemos? Mientras se intercambiaban las firmas digitales, los contratos se ejecutaron con precisión clínica. Colin se recostó en su silla ergonómica, observando a los miembros de la Junta salir de su sala de reuniones a miles de kilómetros de distancia. Una década de preparación había llevado a este momento. Wayne entró con una taza fresca de té verde, otro hábito que Colin había adquirido en Asia. Felicidades, señor. ¿Debo comenzar los arreglos para el equipo de transición? Sí. ¿Y, Wayne? Colin se giró para mirar el horizonte de Singapur. Resérvame un ático en el Gran Eastwood. Es hora de volver a casa. La noticia de la adquisición de Eastwood Telecommunications por parte de Brand Nevations se difundió durante las horas de negociación matutinas. Los analistas financieros elogiaron la expansión estratégica, mientras que la prensa local de Eastwood se apresuró a conectar los puntos entre el gigante tecnológico con sede en Singapur y el escándalo más notorio de su ciudad. Colin observó la cobertura desde su jet privado 3 días después, bebiendo un whisky de Malta mientras los titulares se deslizaban por su tableta. Brand Nevations adquiere el debilitado Eastwood Telecommunications. El hijo pródigo regresa. El regreso multimillonario de Colin Brandt, del escándalo al éxito. La resurrección de Colin B. El vuelo de Singapur al Aeropuerto Internacional Logan de Boston le dio tiempo para revisar los cambios que había orquestado. La sede occidental de Brand Nevations transformaría el parque tecnológico en una instalación de vanguardia. La economía local, que se había estancado en los últimos años, experimentaría un renacimiento, y Colin Brandt regresaría, no como una víctima de la traición, sino como el arquitecto del futuro de Eastwood. Al aterrizar en Logan,
Colin encontró su vehículo elegido esperando, un Bentley Continental azul medianoche. Sobrio, pero inconfundiblemente poderoso. El viaje a Eastwood le dio tiempo para familiarizarse de nuevo con el paisaje de su pasado. El pueblo había cambiado menos de lo que esperaba. Las mismas casas victorianas bordeaban las calles principales, sus fachadas quizás un poco más desgastadas. El distrito comercial mostraba signos de lucha económica, más escaparates vacíos de lo que recordaba. Pero a medida que se acercaba a Tetzkamens, el futuro ya era visible en el equipo de construcción y las renovaciones en curso. El Gran Eastwood, el único hotel de lujo de la ciudad, había preparado su suite ático con una meticulosa atención al detalle. Desde sus ventanas, Colin podía ver su antiguo vecindario, incluida la casa donde su vida se había desmoronado una década atrás. Nuevas familias vivían allí ahora, sin saber del drama que se había desarrollado dentro de esas paredes. Bienvenido de nuevo a Eastwood, señor Brandt, dijo el gerente del hotel, entregándole su tarjeta llave. ¿Requiere algo más? Colin sonrió, su expresión no revelaba nada de sus pensamientos. No, todo está exactamente como debería estar. Esa noche, se paró en la ventana de su ático, viendo la puesta de sol sobre el pueblo que lo había hecho y deshecho. Mañana, comenzaría el negocio de la transformación. Brandt Nevations rehacería el paisaje tecnológico de Eastwood, mientras que el regreso de su CEO obligaría al pueblo a enfrentar su pasado. Su teléfono zumbó con un mensaje de Melina Kerr. Todo listo. Los niños recibieron sus cartas el mes pasado según lo programado. Colin asintió para sí mismo, deslizando el teléfono de nuevo en su bolsillo. El primer acto de su regreso estaba completo. Ahora venía la parte más difícil, enfrentar a las personas cuyas vidas su desaparición había alterado para siempre y mostrarles exactamente lo que habían subestimado. Las luces de Eastwood parpadeaban abajo, una constelación de recuerdos y posibilidades. Colin Brandt había regresado, trayendo consigo el poder de remodelar el futuro de la ciudad. El marido traicionado se había convertido en algo mucho más formidable, una fuerza de cambio que transformaría Eastwood en un testimonio de su resistencia y éxito. El ajuste de cuentas final. La recepción de bienvenida de Brandt Nevations llenó el salón de baile del Gran Eastwood con la élite empresarial y social del pueblo. Colin se mantuvo de pie observando a la multitud mientras fingía admirar la vista. Una década de negocios en Asia le había enseñado el valor de la observación cuidadosa. Notó cómo la multitud se dividía inconscientemente, aquellos que recordaban el escándalo mantenían una distancia respetuosa, mientras que los empresarios más jóvenes y los profesionales de la tecnología gravitaban hacia él, ansiosos por conectarse con el CEO multimillonario. Las dinámicas de poder habían cambiado sísmicamente desde su partida. Señor Brandt, una voz familiar lo hizo girar. Marlene estaba allí, su cabello rubio ahora con vetas grises, vistiendo un vestido que había visto días mejores. Los años no habían sido amables con ella, grabando líneas de preocupación alrededor de sus ojos que el maquillaje no podía ocultar del todo. Doctora Reynolds respondió fríamente, usando su apellido de soltera. Este es un evento corporativo privado. Necesito hablar contigo sobre los niños, presionó ella, su voz baja pero urgente. Sobre el apoyo. Los fideicomisos han provisto todo lo prometido, la interrumpió Colin, su tono con el peso de la autoridad de la sala de juntas. Sus dificultades financieras son su propia preocupación. También son tus hijos, independientemente de la biología. Tú los criaste. Hasta que descubrí 14 años de engaño sistemático, terminó, tomando un sorbo medido de su whisky. ¿Cómo está Derek estos días? Escuché que el bufete de contabilidad lo mantiene ocupado. La mención de Derek la hizo estremecerse. Después de que su imperio financiero se desmoronó, Derek Lell se había visto obligado a aceptar un puesto como contador junior, su reputación en ruinas. El poderoso asesor financiero reducido a conciliar los libros de otras personas. Ya entendiste, siseó Marlene. Ganaste. Eres exitoso. Nosotros estamos luchando. ¿No es suficiente? Colin se giró para enfrentarla por completo, su expresión impasible. Esto no se trata de ganar, Marlene. Se trata de consecuencias. Cada elección las tiene. Las tuyas, las de Derek, las de mi madre y las mías. Yo elegí reconstruir. ¿Qué elegiste tú? Antes de que ella pudiera responder, un movimiento cerca de la entrada del salón de baile llamó su atención.
Nathan, Grace y Caleb, ahora de 24, 22 y 19 años respectivamente, estaban en la puerta, su presencia provocando un murmullo de susurros entre la multitud. Colin había visto fotos, por supuesto. Melina lo mantuvo al tanto de sus principales eventos de vida, pero verlos en persona como adultos hizo que su pecho se apretara. Nathan había crecido en sus rasgos, luciendo tan parecido a Derek que era sorprendente. Grace se movía con la gracia de una bailarina, su cabello castaño rojizo recogido elegantemente. Caleb, el más joven, agarraba un sobre familiar en su mano, la carta que Colin había dejado con Melina. Papá Nathan habló primero, su voz más profunda de lo que Colin recordaba. «¿O deberíamos llamarte señor Brandt?» «Eso depende de ustedes», respondió Colin con cautela. «Supongo que han leído las cartas». Grace dio un paso adelante, sus movimientos precisos. «Sí. Todos estos años pensamos que nos habías abandonado. Pero estabas vigilando, ¿verdad? Las recomendaciones universitarias anónimas. Las oportunidades de pasantías que parecían aparecer justo en el momento adecuado. Los fideicomisos fueron pensados para asegurar sus futuros», explicó Colin, consciente de la creciente audiencia a su alrededor. Sus elecciones fueron suyas. Las cartas lo explicaron todo, agregó Nathan. Pero ya habíamos descubierto la mayor parte. La forma en que mamá y Derek actuaron después de que te fuiste. Como la abuela trató de comprar nuestro afecto con regalos mientras vivía de su asignación reducida. Hablando de Clara, el tono de Colin tenía un dejo de acero. «¿Cómo está mi madre?» «Vive en la comunidad de retiro Sunset Grove», informó Caleb. «Intenta convencer a todos allí de que simplemente estás reduciendo el tamaño por elección». La ironía no pasó desapercibida para nadie. Clara Fielding, una vez la gran orquestadora de la escena social de Eastwood, ahora vivía con una estricta asignación en una modesta instalación de retiro. Su papel en el engaño le había costado no solo su riqueza, sino también su posición social. Señor Brandt Wayne apareció a su lado. «Los miembros de la Junta de Techcamens han llegado. Están ansiosos por discutir el cronograma de renovación». Colin asintió, luego se volvió hacia su antigua familia. «Mi oficina siempre está abierta para ustedes tres», dijo en voz baja. «No por dinero. El fideicomiso se encarga de eso. Sino por cualquier otra cosa que necesiten. La elección de mantener el contacto es suya». Mientras se dirigía hacia los miembros de la junta que esperaban, escuchó el último intento desesperado de Marlene. «Colin, por favor. La junta del hospital está revisando mi posición. Una palabra tuya». Él se detuvo, sin darse la vuelta. «Tus elecciones, tus consecuencias, Marlene. Aprendí esa lección hace 10 años. Ahora es tu turno». El resto de la noche transcurrió en una vorágine de discusiones de negocios y formalidades sociales. Pero Colin notó cómo Nathan, Grace y Caleb permanecieron en la recepción, moviéndose entre la multitud con la facilidad de adultos jóvenes que habían crecido en la escena social de Eastwood. No se escondían de su conexión con él ni la alardeaban. Simplemente estaban presentes, tomando sus propias decisiones. Más tarde esa noche, en su suite ático, Colin recibió 3 mensajes de texto separados. De Nathan, almuerzo la próxima semana. Hay un lugar nuevo en el centro. De Grace, mi compañía de danza actúa el próximo mes. Te envío entradas. De Caleb, necesitaría tu opinión sobre un proyecto blockchain para la escuela. Él sonrió, guardando sus números. La confrontación que había anticipado durante 10 años se había transformado en algo inesperado. No un final, sino quizás un nuevo comienzo. Un nuevo legado. La transformación de Eastwood Techcamens avanzó rápidamente bajo la dirección de Brandt Nevaschens. Los equipos de construcción trabajaron las 24 horas del día, convirtiendo espacios de oficina obsoletos en instalaciones de investigación y desarrollo de vanguardia. El pueblo bullició de actividad a medida que llegaban nuevos empleados. Los precios de las viviendas subieron y las empresas locales experimentaron un renacimiento. Desde su oficina en el edificio principal recién renovado, Colin observó cómo su visión tomaba forma. El espacio con paredes de vidrio ofrecía una vista panorámica del campus, donde el logotipo azul y plateado de Brandt Nevaschens ahora adornaba cada edificio. Las últimas cifras de empleo, señor Wayne presentó una tableta que mostraba los datos.
Hemos contratado a más de 300 residentes locales, con otros 200 puestos abriéndose el próximo trimestre. Bien. ¿Cómo progresa el programa de capacitación? Excelentemente. La asociación con Eastwood Community College está dando sus frutos. Incluso Derek Lell solicitó uno de los puestos de contabilidad, aunque Recursos Humanos marcó el posible conflicto. Los labios de Colin se curvaron ligeramente. ¿Qué aplique? Decisiones basadas únicamente en el mérito. Sin trato preferencial, positivo o negativo. La ironía no pasó desapercibida para ninguno de los dos. Derek, una vez el cerebro de complejos esquemas financieros, podría terminar procesando la nómina para la compañía dirigida por el hombre que había traicionado. Un golpe en la puerta interrumpió su discusión. Su madre está aquí, anunció Melina Kerr, elegante como siempre, a pesar de la década que había pasado. Seguridad llamó desde el lobby. Colin se recostó en su silla, considerando. Clara había estado tratando de concertar una reunión desde su regreso, enviando mensajes a través de varios intermediarios. Su último intento, aparecer sin previo aviso, era una clásica maniobra de Clara Fielding. Que suba, decidió. Wayne, por favor, quédate. Clara apareció minutos después, luciendo más pequeña de lo que él recordaba. La ropa de diseñador y el maquillaje perfecto no podían ocultar cómo el tiempo y las circunstancias reducidas la habían afectado. Aferró su bolso como un escudo al entrar en su oficina. Colin comenzó, su voz temblando ligeramente. Te ha ido muy bien. ¿Qué quieres, madre? Ella se estremeció ante su tono, pero continuó. Pensé que quizás ahora que estás de vuelta y eres tan exitoso, podríamos intentar reparar nuestra relación. Nuestra relación terminó el día que descubrí que ayudaste a orquestar 14 años de engaño, replicó Colin con calma. Los pagos de apoyo anuales continuarán según lo acordado, siempre y cuando mantengas tu distancia. Soy tu madre, protestó ella. Todo lo que hice fue porque quería lo mejor para ti. No. La voz de Colin llevaba el peso de años de reflexión. Todo lo que hiciste fue por control. Creíste saber mejor que yo cuál debería ser mi vida. Así que ayudaste a Derek y Marlene a engañarme durante 14 años. Esas fueron tus elecciones, madre. Estas son las consecuencias. La fachada de Clara se resquebrajó. La comunidad de retiro, no es donde pertenezco. Seguramente puedes ver eso, con tus recursos ahora. La asignación mensual es lo suficientemente generosa para tus necesidades, la interrumpió Colin. Wayne, por favor, acompaña a mi madre a la salida. Asegúrate de que seguridad actualice su estado. No más visitas no programadas. Mientras se llevaban a Clara, sus hombros caídos en derrota, Colin se volvió hacia la ventana. Abajo, podía ver a nuevos empleados entrando en el edificio, sus insignias de identificación de Brand Nevations captando el sol de la mañana. Las semanas que siguieron trajeron más cambios a Eastwood. Colin mantuvo su distancia de los viejos círculos sociales, centrándose en el desarrollo de Tescamens y en su creciente relación con Nathan, Grace y Caleb. Nathan se unió al programa de capacitación gerencial de Brand Nevations, demostrando ser capaz sin aprovechar su conexión con Colin. La compañía de danza de Grace actuó a casa llena, con Colin en la audiencia, aunque él se escabulló antes de que ella pudiera presentarlo a sus compañeros bailarines. Caleb buscó su consejo en proyectos técnicos, sus conversaciones fluyendo naturalmente desde la arquitectura blockchain hasta la vida en general. Los fideicomisos de los niños aseguraron su independencia, mientras que sus elecciones individuales mostraban los adultos en los que se estaban convirtiendo. Mantuvieron relaciones con sus padres biológicos, pero trazaron límites claros, entendiendo la compleja red de decisiones que había moldeado su historia familiar. Una mañana de otoño, casi un año después de su regreso, Colin se paró en su oficina viendo a Caleb guiar a un grupo de estudiantes del MIT por Tescamens. El menor de sus hijos no biológicos se había convertido en un joven reflexivo, mostrando ya promesa tanto en la innovación técnica como en el liderazgo. La ocasión era la fiesta de graduación de Caleb, una celebración que Colin había elegido organizar en la sede de Brand Nevations. La lista de invitados fue cuidadosamente seleccionada, sin apariciones de Marlene, Derek o Clara, sino llena de profesores de Caleb, compañeros de clase y hermanos. Su hijo tiene una visión notable sobre las aplicaciones blockchain, comentó el profesor China Colin durante la recepción.
Su tesis sobre la verificación descentralizada de la cadena de suministro es revolucionaria. Colin sonrió, viendo a Caleb explicar un complejo concepto técnico a sus compañeros graduados. Es su propia persona, respondió. Yo solo proporcioné oportunidades. Él eligió qué hacer con ellas. La fiesta se trasladó al jardín de la azotea, otra de las adiciones de Brand Nevassens a Ted Cummins. Nathan y Grace ya habían llegado, su presencia completando la imagen de lo que la familia podía significar cuando era elegida en lugar de simplemente heredada. ¿Alguna vez imaginaste esto?, preguntó Nathan, uniéndose a Colin en la barandilla. Cuando te fuiste hace 10 años. Colin consideró la pregunta, mirando el paisaje transformado de Eastwood. La renovación de Ted Cummins había provocado un resurgimiento en todo el pueblo. Nuevos negocios ocupaban escaparates una vez vacíos. Jóvenes profesionales llenaban apartamentos renovados. El programa tecnológico del Community College tenía lista de espera por primera vez en su historia. Imaginé el éxito, admitió. Pero esto, señaló, para incluir no solo la vista, sino la reunión detrás de ellos. Esto es algo mejor. Grace se acercó, su gracia de bailarina evidente incluso en el movimiento casual. Mamá intentó convencerme de que te pidiera más dinero de nuevo, dijo, poniendo los ojos en blanco. Le dije que el fideicomiso era más que generoso y que sus problemas financieros no eran tu responsabilidad. ¿Cómo le va?, preguntó Colin, más por curiosidad que por preocupación. Trabajando en una pequeña práctica privada ahora, respondió Nathan. Después de la junta del hospital, bueno, digamos que su reputación nunca se recuperó. Observaron cómo Caleb aceptaba las felicitaciones de sus compañeros, su anillo de aceptación del MIT atrapando la luz del sol. El chico que una vez había construido ciudades de Lego en el suelo de la sala de Colin se había convertido en un hombre de sustancia e integridad. ¿Sabes qué es lo gracioso? Caleb se unió a ellos, aflojándose la corbata. Derek trató de atribuirse el mérito de mi aptitud natural para los números en la última cena familiar que mamá insistió en hacer. Le dije que la contribución genética no equivale a la influencia parental. Los hermanos compartieron una mirada de complicidad. Años de comprensión pasaron entre ellos. Habían visto cómo las decisiones de sus padres biológicos condujeron a vidas disminuidas, mientras que el hombre que había elegido amarlos a pesar de todo les había mostrado un camino diferente. Los fideicomisos eran solo dinero, reflexionó Grace. Lo que realmente nos diste fue un ejemplo de cómo manejar la traición con dignidad. Cómo reconstruir sin perdernos, agregó Nathan. Y cómo elegir quiénes queremos ser, independientemente del ADN. El sol comenzó a ponerse sobre Eastwood, pintando el cielo en tonos de ámbar y oro. Debajo, las luces de Ted Cummins comenzaron a iluminarse, creando una constelación de progreso y posibilidad. El pueblo que había sido testigo de la humillación de Colin ahora se erigía como un testimonio de su resistencia. Me ofrecieron un puesto en Singapur, anunció Caleb de repente. La división de I de Brand Nevassens. Antes de que digas nada, postulé por canales normales. Usé un apellido diferente. Me lo gané por mérito propio. Colin asintió, el orgullo evidente en su expresión. ¿Cuándo empiezas? Depende. Caleb sonrió. ¿Crees que podrías mostrarme tu lado del mundo primero? Tal vez presentarme a ese instructor de artes marciales que mencionaste. La solicitud quedó suspendida en el aire, representando más que solo un trabajo o un viaje. Era un reconocimiento de la relación que habían construido, una basada en la elección en lugar de la obligación. Me gustaría eso, dijo Colin simplemente. Mientras la fiesta continuaba a su alrededor, Colin reflexionó sobre el viaje que los había traído hasta aquí. La traición que había destrozado su mundo también lo había liberado para crear algo nuevo. No solo una compañía exitosa o un pueblo transformado, sino un tipo diferente de familia, construida sobre la verdad, la elección y el respeto mutuo. Los residentes de Eastwood todavía susurraban sobre el escándalo a veces, pero más a menudo hablaban de la transformación, tanto de su pueblo como del hombre que había regresado para rehacerlo. Señalaban el campus de Brand Nevassens como un símbolo de lo que era posible cuando la tragedia se convertía en combustible para el triunfo. Pero para Colin, de pie con los 3 jóvenes adultos que habían elegido mantenerlo en sus vidas, la verdadera victoria no estaba en los edificios o el éxito empresarial. Estaba en la comprensión de que la familia, la verdadera familia,
podía construirse a partir de las cenizas de la traición, más fuerte por ser elegida en lugar de simplemente heredada. El sol se puso sobre Eastwood, y con él, las últimas sombras de las viejas heridas se desvanecieron. Colin Brandt había encontrado algo mejor que la venganza. Había encontrado paz, propósito y una familia unida por la elección en lugar de la sangre. Su nueva vida, construida sobre la base de la integridad y la determinación, se erigió como un testimonio no de lo que había perdido, sino de lo que había elegido crear. Al final, la historia que Eastwood recordaría no era solo sobre el marido traicionado que se convirtió en multimillonario. Era sobre un hombre que demostró que los lazos más fuertes no son aquellos en los que nacemos, sino aquellos que elegimos forjar, mantener y honrar a través de nuestras acciones y decisiones. Epílogo: la naturaleza de las consecuencias. 5 años después del regreso de Colin a Eastwood, el viento otoñal esparció hojas doradas por los terrenos de la comunidad de retiro Sunset Grove. Clara Fielding se sentó en su modesto apartamento viendo un segmento de noticias financieras sobre el último avance de Brand Innovations. La compañía de su hijo acababa de anunciar una revolucionaria plataforma blockchain que transformaría las cadenas de suministro globales, enviando el precio de las acciones a alturas sin precedentes. La ironía no se le escapó. Hace 14 años, ella había orquestado lo que pensó que era lo mejor para el futuro de su hijo, creyendo que Derek Lell era la mejor conexión. Ahora, su asignación mensual, generosa pero estrictamente controlada, provenía del mismo hijo cuya vida había tratado de manipular. Su teléfono zumbó con un mensaje de texto de su nieto, Caleb, ahora una estrella en ascenso en la división de I de Brand Innovations en Singapur. Como todos los mensajes de sus nietos, era cortés pero distante, compartiendo noticias profesionales sin calidez personal. Los niños habían aprendido el costo de la manipulación al ver a sus padres y abuela caer en desgracia. Al otro lado del pueblo, en una pequeña clínica médica ubicada en un centro comercial, Marlene Reynolds terminó su turno. El letrero en su puerta decía, práctica familiar. Un lejano eco de su antigua posición como prestigiosa pediatra en Eastwood General. El escándalo de fraude de recetas que le había costado su licencia médica había tardado años en superarse, requiriendo una extensa rehabilitación y supervisión antes de que pudiera volver a ejercer. Su diminuta oficina era un recordatorio constante de su estatus caído. Donde una vez había comandado una gran práctica privada dentro del hospital, ahora trataba dolencias menores en una clínica que atendía a aquellos sin seguro. Las paredes, una vez adornadas con prestigiosos certificados, ahora solo sostenían su licencia médica básica, recién reinstalada pero permanentemente marcada con restricciones. La vida de Derek Lell había seguido una trayectoria descendente similar. El antiguo titán financiero ahora trabajaba como contador de nivel medio en Brand Innovations. Su solicitud fue aceptada puramente por mérito después de años de luchar en firmas más pequeñas. La ironía de procesar la nómina para el imperio de su antiguo rival no se le escapó a nadie, y menos aún al propio Derek. Su matrimonio con Angela había terminado en un divorcio que lo despojó de todo. Vanessa Miller, la abogada de Angela, había sido implacable, eficiente al exponer cada activo oculto, cada cuenta offshore. El hombre que una vez había manejado millones ahora vivía en un apartamento de un dormitorio, conduciendo un Toyota usado al trabajo. La aventura que había parecido tan hábilmente manejada, tan perfectamente orquestada, había deshecho no solo sus matrimonios, sino todo su mundo social. Derek y Marlene ocasionalmente se veían en los principales eventos de la vida de sus hijos, su interacción limitada a sentimientos rígidos y miradas evitadas. La pasión que los había impulsado a engañar a Colin durante 14 años se había marchitado a la dura luz de las consecuencias. Sus hijos, sin embargo, habían florecido de maneras inesperadas. Nathan, ahora de 29 años, había ascendido a través de la estructura corporativa de Brand Innovations enteramente por mérito propio, convirtiéndose en director de operaciones para la división de Norteamérica. Su relación con Colin había evolucionado a una de respeto mutuo y perspicacia empresarial compartida. Grace, a los 27, había transformado su experiencia en danza en un exitoso programa de movimiento terapéutico, ayudando a los supervivientes de traumas a sanar a través de la expresión artística. Mantuvo oficinas tanto en Eastwood como en Singapur, dividiendo su tiempo entre continentes y ocasionalmente consultando para el programa de bienestar de empleados de Brand Innovations. Caleb, el más joven, de 24 años, se había convertido en una fuerza en el mundo tecnológico. Sus innovaciones blockchain le habían valido reconocimiento separado de su conexión con Brand Innovations.
Aunque eligió continuar trabajando dentro de la compañía que le había dado su inicio, su relación con Colin se había profundizado en una verdadera mentoría, sin estar marcada por conexiones biológicas o expectativas sociales. Los tres hermanos habían desarrollado una perspectiva única sobre la familia y la lealtad. Mantenían relaciones respetuosas pero distantes con sus padres biológicos, mientras formaban lazos más profundos con Colin basados en valores compartidos y elección mutua. Sus fideicomisos, gestionados impecablemente por fideicomisarios independientes, les habían proporcionado oportunidades sin crear dependencia. En una reciente conferencia tecnológica en Singapur, a Caleb se le preguntó sobre su relación con Colin Brandt. Su respuesta ocupó los titulares: el ADN no hace un padre. Las elecciones sí. El hombre que eligió amarnos a pesar de la traición, que nos mostró cómo tener éxito con integridad, ese es el padre que elegimos mantener en nuestras vidas. Melina Kerr, ahora semi-retirada pero todavía sirviendo como asesora legal principal de Brandt Nevaschens, guardó una copia enmarcada de esa cita en su oficina. Había visto la historia desarrollarse, desde esa primera reunión con un marido traicionado hasta el imperio que había generado. La carta que había guardado para los niños, entregada en el momento preciso, había ayudado a cerrar la brecha entre el pasado y el futuro. Brandt Nevaschens había transformado Eastwood en un centro tecnológico que atraía talento global. El carácter del pueblo había pasado de ser un tranquilo enclave suburbano a una vibrante comunidad donde la innovación y la tradición coexistían. La antigua jerarquía social que había protegido el engaño de Derek y Marlene había sido reemplazada por una meritocracia que valoraba el logro sobre las conexiones. Colin mismo había evolucionado más allá del papel de marido traicionado o CEO exitoso. A sus 57 años, se había convertido en un mentor para jóvenes emprendedores, particularmente aquellos que habían enfrentado traiciones personales. Su historia se había convertido en un caso de estudio en las escuelas de negocios, no solo por su éxito técnico, sino por sus lecciones sobre integridad y resiliencia. Mantuvo su práctica de artes marciales, la disciplina ayudándolo a mantenerse centrado a pesar de su éxito masivo. Su dojo en Singapur todavía reservaba las primeras horas de la mañana para su entrenamiento privado. Aunque ahora pasaba el mismo tiempo entre Asia y Eastwood, la transformación física que había comenzado durante su exilio se había convertido en una parte permanente de su carácter, reflejando la fuerza interior que había descubierto a través de la adversidad. La residencia Brandt original, donde había ocurrido la fatídica revelación de Acción de Gracias, había sido convertida en una incubadora de tecnología para startups. Colin había comprado la propiedad a través de una subsidiaria y la había transformado en un espacio donde los nuevos emprendedores podían construir sus sueños. El jardín donde había escuchado por primera vez la llamada telefónica de Marlene ahora presentaba espacios de meditación y áreas de trabajo colaborativo. La casa de playa de Clara, una vez escenario de tantas reuniones secretas, se había vendido hace años. Las ganancias se destinaron a establecer un fondo de becas para niños de hogares rotos, gestionado por los mismos fideicomisarios que supervisaban los fideicomisos de los niños. La propiedad misma se había convertido en un centro de retiro para talleres de innovación corporativa, su oscura historia transformada en un espacio para el avance creativo. Angela Lell se había vuelto a casar y se había mudado a California, donde dirigía una exitosa firma de diseño de interiores. Ocasionalmente colaboraba con Brandt Nevaschens en proyectos de espacio de oficina, su relación profesional con Colin marcada por el respeto mutuo por cómo habían manejado sus respectivas traiciones. La reunión anual de accionistas de Brandt Nevaschens, celebrada en el renovado Eastwood Tescamens, se había convertido en un recordatorio de cuán completamente se habían desplazado las dinámicas de poder. Derek, obligado a asistir como un empleado de nivel medio, se sentaba en silencio en la parte de atrás mientras su antiguo rival presentaba visiones de transformación tecnológica global. Marlene veía la transmisión en vivo desde su clínica durante las pausas del almuerzo, viendo la vida que podría haber sido suya si hubiera tomado decisiones diferentes. Nathan, Grace y Caleb asistían a estas reuniones como accionistas y miembros de la familia, su presencia un testimonio de las formas complejas en que la elección podía trascender la biología. Habían aprendido a navegar su doble herencia con gracia, reconociendo a sus padres biológicos mientras elegían emular los valores que Colin había demostrado. En días particularmente claros, Colin a veces se paraba en su oficina en la cima de la torre de Brandt Nevaschens, mirando el pueblo que había presenciado tanto su humillación como su triunfo. La vista le recordaba su oficina en Singapur, aunque los paisajes no podrían ser más diferentes, ambas perspectivas representaban la misma verdad, que el éxito era la mejor venganza, pero la paz era una victoria aún mejor.
Su relación con sus hijos había evolucionado a algo único en los anales de la dinámica familiar. Estaban unidos no por obligación o ADN, sino por valores compartidos y elección mutua. Cada uno había encontrado su propio camino mientras mantenía la conexión que había elegido preservar. Durante una reciente ceremonia de graduación en el MIT, donde Caleb había sido invitado a dar el discurso de graduación, el joven había hablado sobre la naturaleza de la familia y la elección. No estamos definidos por las acciones de otros, incluso de aquellos más cercanos a nosotros. Estamos definidos por cómo elegimos responder, por la integridad que mantenemos frente a la traición y por las relaciones que elegimos honrar. El discurso se había vuelto viral, provocando un renovado interés en la historia que se había vuelto casi mítica en Eastwood. Los periódicos locales publicaron retrospectivas comparando el pueblo antes y después de la transformación de Brandon Evans. El contraste era marcado, no solo en términos económicos, sino en cómo la comunidad valoraba la verdad sobre la pretensión social. La aventura de Marlene y Derek, una vez el escándalo de Eastwood, se había convertido en un cuento de advertencia sobre el costo del engaño. Sus elecciones les habían costado no solo sus matrimonios y posición social, sino su dignidad profesional y el respeto de sus hijos. Vivían con el recordatorio diario de sus decisiones, observando desde la barrera cómo el hombre que habían traicionado remodelaba el mundo que alguna vez pensaron que controlaban. El papel de Clara como arquitecta del engaño le había valido un lugar especial en las leyendas de advertencia del pueblo. Su creencia de que sabía más, de que podía orquestar la vida de su hijo sin consecuencias, le había costado todo lo que valoraba: riqueza, posición social, lo más importante, su relación con su hijo y nietos. Sin embargo, la historia que surgió no fue finalmente sobre venganza o justicia. Fue sobre la transformación de un hombre, una familia, un pueblo y la naturaleza misma del éxito. Colin Brandt había demostrado que las relaciones más fuertes son aquellas que elegimos mantener, que la integridad es más valiosa que la posición social y que la verdadera familia puede construirse a partir de las cenizas de la traición. El Tech-Kamen se erigió como un testimonio físico de esta transformación, su arquitectura innovadora reflejando los cambios en el carácter del pueblo. Pero el verdadero monumento era invisible. Vivía en las elecciones hechas por aquellos que habían presenciado el drama, en las lecciones aprendidas sobre lealtad y consecuencia, y en la comprensión de que la familia no es solo en lo que nacemos, sino lo que elegimos crear. A medida que el otoño pintaba Eastwood en tonos de oro y carmesí, el pueblo siguió siendo un testimonio vivo del poder de la elección sobre las circunstancias, de la integridad sobre el engaño, y de la paz que proviene de construir algo nuevo en lugar de habitar en lo que se perdió. El marido traicionado se había convertido no solo en una historia de éxito, sino en un símbolo de cómo transformar el dolor en propósito, la traición en avance y la pérdida en legado. La historia de Colin Brandt y las elecciones que remodelaron Eastwood continuaron influyendo en las nuevas generaciones, recordándoles que nuestras vidas no están determinadas por lo que otros nos hacen, sino por cómo elegimos responder. Al final, el mayor triunfo no estuvo en la riqueza creada o los imperios construidos, sino en la demostración de que el carácter, la elección y la integridad podían transformar incluso la traición más profunda en una base para algo más grande. Un legado de resiliencia, sabiduría y el poder de elegir el propio camino. Gracias por vernos. Háganos saber lo que piensan sobre la historia de hoy en los comentarios. Por favor, denle me gusta, suscríbanse y activen la campana de notificaciones. Echen un vistazo a las historias en pantalla. Vale la pena. Cuídense.